Vamos a tener la lectura, la cual se encuentra en el libro de Efesios, en su capítulo 2. Leemos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros tuvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Gracias, Señor, porque tu presencia desde el primer momento que entramos aquí está en este lugar. Pedimos, Señor, que tu bendición sea a través de esta palabra, Señor, y que seas tú poniendo palabras en los labios de nuestro pastor para que dirija nuestras vidas y nos dé un ejemplo vivo con la palabra y que podamos ponerla en práctica, Señor. Padre, mira este libro de Efesios que estamos estudiando, que no solo sea unos 40 días, Señor, sino que podamos estudiarlo cada día y vivirlo, porque es un ejemplo vivo para nosotros. Bendice cada vida, tú conoces las necesidades de cada corazón en este día y sabes, Señor, cómo venimos delante de ti. A ti no te podemos engañar, Señor. Padre, que sea un instrumento para tu bendición de este día, Señor. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Bueno, yo lo siento por aquellos que no han leído el capítulo 2, porque esta semana tienen el doble trabajo, leer el capítulo 2 y el capítulo 3. Así que, ya sabéis, y no digo el que no ha leído el capítulo 1, entonces tiene el triple trabajo. Pues continuamos con este estudio sobre el libro de Pablo a los Efesios. Estamos dentro de este devocional que intentamos realizar 40 días, los 40 primeros días de enero. Otros años hemos confeccionado, como sabéis, un librito para cada día tener un cuaderno diario. Y este año, pues, vista de intentar ahorrar, estamos intentando ahorrar todo lo que podemos. Ayer estuvimos, como decía nuestro hermano, trabajando. Este mediodía también vamos a estar, si alguien quiere ver la iglesia, durante el mediodía vamos a estar también pintando y arreglando algunas cosas en la nueva iglesia. Pues intentamos ahorrar para todo esto que estamos realizando. Pero tenemos el texto en la palabra de Dios, así que leyendo el texto ya es más que suficiente. Os propongo pues para esta semana que viene el capítulo 1, 2 y 3 para quien no lo ha hecho, el capítulo 2 y 3 para el que de eso, y el capítulo 3 para los que vamos al día. Esta carta fue escrita en el año, ¿os acordáis? Más aproximadamente el año 61, 62 después de Cristo, y fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba en prisión, en Roma. Cuando estaba en Roma, en la prisión de Roma. 3 preguntas que cada domingo vamos a hacer, a ver si al final las aprendemos. Vamos a seguir con el bosquejo que tenemos. Tenemos el bosquejo que os di la primera vez.
Empezamos desde el capítulo 2, versículos 1 al 7, los dio vida a vosotros, cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, aquí encontramos un pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venidores las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El creyente como miembro del cuerpo de Cristo. Podemos dividir este texto en dos partes, y he hecho ya un poco de división yo cuando he dicho el pero Dios. La primera parte del capítulo, versículo 1 al 3, y luego del 4 al 7. Al principio, estos primeros versículos, aparentemente notamos como si Pablo tuviese una actitud negativa, ¿verdad que sí? Estáis muertos en vuestros delitos y pecados y tal. Pero luego cambia en el capítulo 4. No es como aquella señora, aquella mujer, aquella anciana, ya mayor, muy ferviente cristiana, eso sí, de Irlanda, me parece que era, aquí a nuestros hermanos de Irlanda, que despedía a su pastor, que se marchaba después de estar muchos años ya en la congregación. Era cambiado este hombre. Estaba desconsolada, llorando, cuando el pastor, intentando consolarla, le dice: mi querida señora, no esté triste, seguramente el pastor que me sustituirá será mucho mejor que yo. Sollozando la mujer le dijo: eso mismo me dijeron la última vez. Pero no es el caso de Pablo. Pablo empieza algo pesimista, pero luego cambia totalmente el enfoque. Estábamos muertos, se nos dice, porque éramos desobedientes a Dios. Eso merecíamos la ira de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios. Y es consecuencia ni más ni menos de que estábamos perdidos, apartados, desahuciados, impotentes delante de Dios. Pablo muy claramente dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo no sé si tú sentiste esa misma sensación cuando te enfrentaste a la cruz de Cristo. Viendo la cruz de Cristo, quizá pudiste, no sé si te sentiste muerto delante de la cruz de Cristo. Estamos apartados, estamos totalmente perdidos. Y esto es lo que Pablo enfatiza y quiere que lo tengamos presente, tengamos en cuenta. Sigue enfatizando que la vida sin Cristo es imagen de ataúd, de muerte. El otro día estuvimos en un entierro y bueno, la sensación era pues eso, de un poco de nostalgia, de tristeza, ¿no? No había esa vivez. El otro día también me mencionaban, no, estuve en un entierro que todos estaban ahí saltando. Quiere decir que tenemos que ser consecuentes, saber que estábamos antes muertos en Cristo. La cuestión es si nosotros nos sentíamos así antes. Si no te has sentido así delante de Dios, debemos reflexionar también cuál es nuestra condición. Si todavía seguimos muertos sin Cristo, tenemos que acudir a Él. Y por eso el versículo 4 del 7 nos dice que pero Dios, que es rico. Vemos lo que Dios ha hecho en Cristo. Y Dios lo ha hecho
ni más ni menos por su misericordia se nos menciona. Es rico en misericordia. Es rico en misericordia, en amor y en gracia. Encontramos las tres partes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida por Cristo, por gracia sois salvos. En el Salmo 103, es un salmo, la verdad, muy hermoso para leerlo de vez en cuando, porque nos habla de esa misericordia de Dios. El Salmo 103 menciona cuántas veces Dios es misericordioso. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y luego siguen los versículos más adelante, cuando menciona el salmista, la misericordia de Dios se manifiesta. Misericordioso, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. El Señor es misericordioso para cada uno de nosotros. Amor y misericordia y gracia. La misericordia es el amor de Dios en acción, cuyo resultado produce la gracia de Dios hacia nosotros. Es su inmerecido favor hacia el pecador, para aquel que estaba muerto. La gracia de Dios. Somos objeto, cada uno de nosotros, somos objeto de su amor, manifestado gracias a su misericordia. Tú y yo somos esencia, ese objeto, el centro del amor de Dios. Somos primicias del amor de Dios. La semana pasada yo mencionaba, por lo menos yo, me admiraba de que somos herencia en Cristo Jesús. No sé si vosotros, pero yo sí, yo me admiraba de ese detalle, de que soy herencia de Cristo Jesús, pertenencia de Dios. Pero hoy me maravillo de comprobar que soy objeto de su amor. Soy el blanco, es como una diana en el centro. En el centro estás tú y estoy yo. Y nosotros somos el centro de su amor, el motivo de su amor, cada uno de nosotros. Los versículos 8 al 10 nos hablan del camino de la salvación. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y no sé si os habéis fijado, pero es el texto que hemos puesto en el boletín para aprender de memoria. Y creo que la mayoría de nosotros sabemos, ¿verdad que sí? Lo citamos en voz alta, Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues fuimos creados en Cristo Jesús para buenas... hasta ahí aprendemos de memoria. El camino de la salvación. Encontramos unos versículos tan entrañables que resumen brevemente la esencia del Evangelio. Juan 3:16, desde luego, es un texto fantástico que resume completamente la esencia del Evangelio. Pero en este, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cuál es el método que Dios ha utilizado para salvación? Ni más ni menos que la gracia, su gracia. No hay duda alguna de que nosotros somos salvos. Tenemos la absoluta certeza de que hemos sido salvados en el tiempo pasado, decíamos también la semana anterior. La seguridad de que somos salvos en el tiempo presente. Y seguimos salvándonos en el tiempo futuro. La idea que nos da el apóstol cuando menciona por gracia sois salvos, pasado, presente y futuro. No hay duda de esta salvación en cada uno de nosotros. ¿Y por qué no dudamos? ¿Por qué no dudamos de nuestra salvación? Pues ni más ni menos porque aunque el medio es humano,
dice que somos salvos por fe, y eso depende de nosotros, la base de nuestra salvación no reposa en nuestros propios méritos ni obras. No por vosotros, no por obras. Es un obsequio, es un regalo de Dios. De ahí que podemos afirmar que no tenemos dudas, porque aunque el medio es por medio de nuestra fe, la base de nuestra salvación reposa ni más ni menos en la persona, en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y no por las obras que nosotros hagamos. Somos salvos no por obras, pero eso sí, somos salvos para buenas obras. No caigamos en el error de pensar que ahora no podemos ejercer ni misericordia hacia los demás. No podemos dar dinero, nuestro dinero. No podemos ofrecer acciones generosas, ni ayudar a otros. No tenemos que hacer obras, así que nos quedamos quietos. Nos metemos las manos en los bolsillos y los puños cerrados. No es así. Debemos de ser salvos no por obras, pero sí para buenas obras, que se nos dice que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Anduviésemos en ellas. Es decir, que las trabajáramos, que viviéramos en ellas, que las usáramos. Somos llamados a servir. Al ser creados en Cristo, esto tiene el propósito de andar en buenas obras. Dar un tratado a una persona que conocemos. Hablar de Cristo a alguien que nos cruzamos en nuestro camino. Sacrificarnos por los demás. Amar tiene el significado el igual a servir. Si no, díselo a la madre que ama a sus hijos, que sirve a sus hijos. Amar a los demás, a tu compañero, a tu hermano, es servir. Nadie tiene mayor que este, se nos dice en el Evangelio de San Juan, aquel que dio su vida por sus amigos. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, amó. El ejemplo de Jesús sirviendo a sus discípulos constantemente lo encontramos. Versículos 11 al 18. Dice, por tanto, una vez más hay un apartado bien definido. Acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Un solo cuerpo, puedo resumir este texto. Lo que somos por nosotros mismos, nuestra actitud muchas veces nos hace ser seleccionadores. Antes hemos visto lo que somos por nosotros mismos, pero a veces este viejo hombre que tenemos nos hace a veces ser seleccionadores. Hay un seleccionador, no sé si se llama Tata Martino, me parece que es argentino además. Amo mucho a los argentinos, Pero nosotros somos seleccionadores en nuestra vida diaria.
como el seleccionador de un equipo de fútbol. Buscamos al mejor, al que nos cae bien, aquel que nos agrada. Seleccionamos a nuestros amigos. Y Pablo en ese texto dice que la esencia de la raza está dividida entre judíos y gentiles. Los que eran de la ciudadanía de Israel, los que no eran de la ciudadanía de Israel, no les era ofrecido el Evangelio, no debía llegar el Evangelio a ellos, solamente estaba seleccionando para los elegidos, para los judíos. Y Pablo tiene que decir muy claramente que esto no es así, que el Evangelio es para todo el mundo. En Gálatas encontramos de una forma tan clara como él lo expresa, capítulo 3 y versículo 28. Gálatas, en este caso Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice aquellas palabras, capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo vosotros, en otro tiempo se nos dice, estabais lejos, pero habéis sido hechos cercanos. Ya os habéis acercado, estáis próximos. Pero aún sigo diciendo que a veces hacemos selección. Y hablando de aquel pastor que un día tenía que ser sustituido, vino el otro pastor, pero este vino camuflado. Se nos dice, cuenta por ahí una historia que es algo verídico. Parece ser que había un pastor que había sido invitado para sustituir al anterior, y el primer día que llega él se disfraza totalmente de mendigo para comprobar cuál era la actitud de la futura congregación que iba a tener. Se dice que era una membresía de 5.000 miembros, como la nuestra aproximadamente. Entonces, este hombre, parece que cuentan como algo real, vino totalmente disfrazado de mendigo, hasta oliendo mal. ¿Y qué encontró? Pues que encontró que la gente le rechazaba. Su nueva membresía le rechazaba totalmente. Hasta que subió al púlpito y dijo, yo soy el nuevo pastor. A muchos se les caía la vergüenza, ¿no? Nosotros también a veces hacemos selección. Lo que somos en Cristo, hemos visto lo que somos por nosotros mismos, pero veamos ahora lo que somos en Cristo. A diferencia de lo que fuimos, ahora estamos unidos a Él. Ya no podemos hacer distinción, somos todos un solo cuerpo. Ya no estamos separados, estamos unidos a Cristo. La obra de Cristo ha sido terminada y ha logrado acercarnos, derribando, se nos dice, la pared de separación. El templo estaba formado con una parte interior que solamente podían entrar los judíos. Y luego había la parte, el atrio exterior para los gentiles. Y Pablo dice que Cristo ha quitado totalmente esta separación que había entre unos y otros. Ahora formamos parte de una comunidad de redimidos, todos nosotros. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. En Cristo se abolió la vieja enemistad entre judíos y gentiles mediante la paz. Unos y otros ahora tienen entrada, se nos dice, por un mismo espíritu. En nuestra comunidad yo creo que estamos tan unidos, tan pegados, que no hay diferencias entre unos y otros. No hay diferencias de nacionalidades en nuestra iglesia. Y eso es un gozo poderlo decir, que no hay una separación, ni mucho menos. Estamos unidos en Cristo. El cuarto y último punto son los versículos 19 al 22. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre un fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El creyente como edificio de Dios. Pablo simboliza esa unión en la descripción de un edificio. Todos nosotros constituimos un edificio. Unos tienen el privilegio de ser puerta, otros el de ser ventana, otros el de ser la puerta trasera o la del lavabo, otros el suelo, otros el techo, otros las columnas. Todos nosotros formamos parte de este edificio. Ahora, tenemos que tener muy claro, porque la peculiaridad de este edificio es que nadie puede ser el fundamento, ninguno de nosotros, ni los ancianos de la iglesia, ni las señoras, que son extraordinarias, ni los niños, ni los ancianos, o los diáconos, o el pastor, digamos, no, ninguno puede ser el fundamento. El fundamento está reservado a los apóstoles y profetas, a la palabra de Dios, en definitiva. Porque, ¿qué tenemos ahora de los profetas y los apóstoles? La palabra que nos la han dejado. Y luego, algo tan peculiar y único, que la única piedra que aguanta el edificio, que sostiene el edificio, es ni más ni menos la persona de Jesucristo. Nuestra fe, ¿en qué se basa nuestra fe? Nuestra fe se basa en la persona de Cristo. La persona de Cristo que fue crucificado, pero que ha resucitado. Y si mantenemos esta unión, como iglesia, como pueblo de Dios, no hay diferencias, todos somos iguales. Pero tengamos bien claro que nuestra fe está basada en la palabra de Dios y sobre todo en la persona de Jesucristo. El edificio está compuesto de piedras vivas, dice también el apóstol Pedro, que describe en primera de Pedro aquellas palabras hablando de que somos piedra viva, dice primera de Pedro capítulo 2 y versículo 4, acercándonos a él, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Qué coordinados estaban Pablo y Pedro, fijaros, qué coordinados estaban Pablo y Pedro en sus palabras. Somos pues primicia de Dios, ganados por la sangre de Cristo, para su alabanza y gloria. Somos salvos por gracia, para realizar obras de gracia que glorifiquen a nuestro Padre. Somos salvos por gracia. Ahora, ¿qué nos toca? Vivir en gracia de Dios. ¿Y cómo se consigue vivir en gracia de Dios? Pues no es fácil, pero podemos encontrar también unas palabras de Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, encontramos aquellas palabras de cómo vivir en gracia. Fijaros, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Vivir en gracia no es fácil. No es fácil vivir en gracia. Somos salvos por gracia, pero ¿cómo vivir con gracia con Dios? ¿Cómo vivir en gracia para con Dios? Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y da 3 ejemplos, porque no es fácil. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Tú pues lucha como atleta para ser coronado. Tú pues trabaja como el labrador para obtener los frutos.
La vida del cristiano, la vida del creyente, no es una vida fácil. No es una vida fácil. Obtener la gracia sí, porque es un don de Dios. Pero vivir en gracia, de verdad que nos cuesta. Y está muy claro cómo tenemos que esforzarnos como un buen soldado luchando. Debemos de correr como el atleta que corre para obtener el precio, obtener el galardón, el premio. Y debemos de trabajar para el Señor lo más que podamos. Que el Señor os bendiga. Amén.